en la presentación de José María Lasalle, que está al frente del Fórum de Humanismo Tecnológico de SADE. Fue secretario de Estado de Cultura y de Agenda Digital y, como experto, tiene una visión muy interesante sobre la inteligencia artificial que va más allá de la visión puramente tecnológica. Su visión, precisamente, en su último libro, Civilización Artificial, José María Lasalle analiza lo que supone filosóficamente para la humanidad impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de algo que está siendo programado para ser alguien consciente. Nuestro invitado es autor de numerosos ensayos y publicaciones académicas sobre pensamiento político y filosofía anglosajona. Escribe en diferentes diarios y es colaborador también de diferentes programas radiofónicos. Por otro lado, Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona desde enero de 2021, es catedrático de la Universidad en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Ejerce su actividad docente desde 1984 en los tópicos propios de la metodología de investigación en psicología. Ha participado en más de 30 programas de doctorado, es profesor invitado en diversas universidades y ha impartido más de un centenar de seminarios. Su actividad investigadora le han llevado a dirigir más de 20 tesis doctorales y a presentar más de 250 comunicaciones en congresos y reuniones científicas. Actualmente és coordinador responsable del Grupo de Recerca Consolidat de Psicología Cuantitativa y también del Grupo de Innovación Docente Consolidado para el Aprendizaje de la Estadística de la Salud. En los años al frente de la Universidad de Barcelona lidera un equipo plural, solvente y comprometido que lucha por poner a la UB en el lugar que le corresponde. Una institución del siglo XXI que se ajusta a los valores de nuestras sociedades. Entre los retos por los que trabaja a diario figura la apertura de la universidad al exterior y consolidar la UB como referente internacional en el ámbito de la investigación. Sabremos más de ellos de la mano del alcalde de Cornellá, Antonio Balmón, como siempre, después de comer. Muchas gracias por su atención y disfruten ahora sí de la comida. Molt bé, bona tarda. Continuarem després en les converses aplaçades, no? Primer, agrair-vos la vostra confiança. També espero que l'estiu hagi sigut reparador, no? Que hagi estimulat les nostres energies i que tots confien en les nostres forces. Avui pensava que en 117 ponents que hem tingut, aquesta és la tercera ocasió que jo parlo en aquest fòrum, no? I la veritat és que això ja en el seu moment ho vaig pensar. Primer, per les dues persones que intervindran, en las cuales tengo una relación especial. No utilizaré la expresión singular porque puede dar lugar a incomodidades, pero todo es singular en la vida. Somos las personas, somos los caminos y los trayectos que escogemos, y también algunas veces esas relaciones que vas construyendo con personas que en principio puede parecer que haya una distancia, pero la atracción por las ideas, el poder cultivar el diálogo, el poder ejercer el respeto, te produce una conexión que te enriquece. Y esto me pasó con José María Lasalle, cuando nos conocimos aquí en Cataluña, en los encuentros que hacía ESADE, de 100 personas de toda Cataluña, que nos escogían, y allí nos conocimos, nos encontramos, y hemos ido haciendo recorridos compartidos como el Guadiana, pero con un profundo respeto. Y después con Joan Guàrdia, el rector de la Universitat de Barcelona, una persona per mi entranyable, compromesa en aquesta ciutat, amb moltes de les activitats i projectes que tenien, l'Escola d'Humanitats, la Universitat d'Estiu de les Dones, la Càtedra de Polítiques Feministes,
I tot això és producte, evidentment, del diàleg i de compartir idees, però sobretot no tenir restriccions. I això és una mica el que jo volia compartir avui en aquesta petita reflexió amb tots vostès. El origen de este nuevo foro está relacionado con muchas reflexiones que ayer pudimos compartir, pero que hace años que venimos educando a nuestra mente cómo poder afrontar las consecuencias del progreso tecnológico. En los últimos años siempre hemos hablado de progreso económico, progreso social, pero evidentemente existe un progreso tecnológico. Ese progreso tecnológico tiene que estar acompañado de un progreso moral, que es lo de que hoy se reflexionará. Sin ese progreso moral hay una carencia ética, hay una carencia humanística, hay una ausencia de crecimiento y reconocimiento de lo que somos las personas. Y por lo tanto ese progreso moral se tiene que incorporar a nuestra agenda pública. Ese progreso moral tiene que estar relacionado de cómo afrontar las consecuencias de todo aquello que sucede en nuestra sociedad y necesita, evidentemente, responsabilizarse, respetarse. Es complicado en los tiempos modernos evitar las polarizaciones. Es más rápido, más evidente quedar enganchado el titular. Cuando acudimos a leer un periódico digital nos dice, oiga, la lectura de este artículo son 6 minutos. ¿Dispone usted de 6 minutos? Ya. Y el conocimiento, que no debe tomar nunca asiento, tiene que manejar los tiempos de esta forma o los tiempos son para crecer. ¿En qué términos los medimos? ¿En qué términos nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestras incertezas las situamos y que una máquina no lo puede resolver y que una tecnología no es el canal adecuado, pero existe y ha de convivir con nosotros? Y es obvio que seguirá conviviendo y es obvio que es progreso. Pero si tú no tienes los instrumentos y herramientas adecuadas, personales, colectivas y comunitarias, nuestra respuesta se hará a través de las sumisiones. Y yo contra eso me rebelo. No puede haber sumisión. El libro que tanto hemos defendido en esta ciudad, que seguimos defendiendo con crecimientos de bibliotecas, de espacios de encuentro. El libro es fundamental. El libro es el gran continente donde se producen no tan solo las palabras, sino las fusiones de muchos conocimientos, donde te enriquece, donde te permite ser y ejercer esa personalidad crítica, constructiva. Y podemos continuar. Podemos continuar sobre muchos instrumentos y elementos que se producen en nuestra sociedad. Por eso queríamos provocar, igual como en otras ocasiones, ante circunstancias adversas, hacer una reflexión tranquila, sosegada, sobre lo que implica la aparición de la inteligencia artificial, sobre lo que implica la convivencia de la tecnología con nosotros, sobre cómo debemos responder, y no podemos olvidar que somos una sociedad humana, construida en valores, identificadas en la ética, en los comportamientos. Nuestras relaciones sociales, esto lo digo a la gente joven, no se puede sustituir por un icono. ¿Cómo le puedes decir a una persona, te quiero, enviarles un corazón de cualquier color? Eso no es querer. Cuando uno dice te quiero, mira la cara. Se le notan los poros. Se mueve mejor el labio inferior. Se construye el silencio. ¿Por qué voy a perder eso? ¿Por qué tengo que perder eso? Y sustituirlo nada más por un emoticono. Ambas cosas podemos convivir con ellas, pero nosotros no podemos renunciar a lo que hemos hecho y quiénes somos. De ahí esa reflexión, de ahí esa construcción y de ahí mi agradecimiento a que sigan ustedes participando con nosotros en este viaje. Es el trayecto de una ciudad modesta, una ciudad que tiene coraje, de una ciudad que es resiliente, de una ciudad que se plantea y se cuestiona todo, de una ciudad que piensa en la esperanza, que la construye como un sueño, pero es determinante
en nuestra forma de hacer. Y sobre todo para acabar, porque creo que donde mueren los miedos nace la libertad de todos nosotros y nosotras. Muchas gracias por su atención. Y a continuación, José María, Joan, os pido que nos refresquéis. Ya nos has dejado... Empiezas tú. Venga. ¿Te parece? Me parece estupendo. Molt bé, doncs molt bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, moltes gràcies a l'alcalde, moltes gràcies a la ciutat de Cornellà per invitar-me a estar aquesta tarda avui aquí. Realment haig de confessar que és absolutament espectacular veure tanta gent concitada i la poder convocatòria. Em disculparan, que sembla que els hi donem una mica a l'esquena, concitar aquesta capacitat de convocatòria amb tanta gent i amb interès que espanta una mica, perquè supongo que José María que te das cuenta que decir algo después de la intervención de Antonio esto va a ser complicado, ¿verdad? Bastante complicado. Vale, pero eso me has dejado que empezara yo, ¿no? Me imagino. Por eso, porque, claro, y el rector, un profesor de universidad, tiene que ceder siempre la palabra a un rector. Esto es... Hoy tenemos encima de la mesa una cuestión que desde hace ya algunos años ha planteado una cierta dificultad en el concepto general de cómo interpretamos la tecnología en la vida de las personas. Yo suelo usar un ejemplo muy pequeño para mostrar la fragilidad de la construcción de toda esta estructura, que básicamente siempre José María siempre les pregunto a mis estudiantes quién de ellos sabe reparar esto si esto se estropeara. Porque evidentemente yo no. Con la respuesta inmediata de un silencio sepulcral, en el que no sé si consigo muy bien hacerles ver la dependencia respecto a la tecnología, pero sí que consigues generar cierta intranquilidad, un desasosiego. Porque la primera condición es que la interferencia de la tecnología en la vida cotidiana y en muchos ámbitos de lo que tú y hacemos como científicos es básicamente esa sensación de fragilidad, ¿no? de dependencia sutil que parece imposible, uno, vivir sin tecnología, y dos, que buena parte de lo que hacemos y lo ejercemos como humanos dependa de la expresión a través de la tecnología. Los psicólogos de principios de siglo utilizaban una expresión, principios del siglo XX, utilizaban una expresión para referirse a la buena forma de las cosas, la Umwelt, en la que, bueno, pues, cada uno de nosotros sabe perfectament, és perfectament coneixedor de cadascú de nosaltres, de quan les coses van bé. Un professor sempre sap quan ha donat una bona classe. Sí? De manera que aquesta Umwelt ara està en crisi, perquè els referents que utilitzem estan molt mediats per la tecnologia. Esto, José María, siempre hay una cuestión que me preocupa, ¿no? Que es hasta qué punto la conciencia de yo mismo respecto a la tecnología puede sobrevivir a ella misma, ¿no? Bueno, esto es una conversación absolutamente improvisada que va a ir fluyendo con la naturalidad de la misma y que, por lo tanto, va abriendo juego en función de tus inquietudes, que además yo comparto también, porque creo que la tecnología ha ido transformándose en técnica. La técnica en el concepto más clásico del término.
como una enorme criatura que es capaz de condicionar, evidentemente, la actitud con la que nos relacionamos con el mundo, que al final es lo que sucede con un teléfono móvil o con el empleo de herramientas tecnológicas de muy diversa naturaleza en nuestro ámbito profesional o personal, pero que van de alguna manera modelando nuestra manera de relacionarnos también con el mundo y con nosotros mismos, de una manera extraordinariamente intensa, como jamás antes en la historia de la humanidad se ha producido. El ser humano ha ido conviviendo con la técnica o con la tecnología, haciendo posible el progreso material de nuestra civilización, pero siempre dentro de un empoderamiento, de una capacidad para gestionar la tecnología como una tecnología facilitadora de la acción humana. Y por primera vez en la historia nos asomamos a una realidad que desborda claramente los parámetros de otro momento que fue trascendental por la importancia que la técnica aportó al mundo, que fue la Revolución Industrial, donde la equiparación entre ese momento histórico y lo que ahora estamos viviendo no es compatible, porque el marco en el que nos desenvolvemos ahora mismo desborda absolutamente la referencia del pasado. Entre otras cosas, porque la tecnología que fue la máquina de vapor o el hilar o la tejedora maquínica facilitó al ser humano liberarse en gran medida del esfuerzo físico de trabajar, de esa maldición bíblica que ha acompañado a la existencia, por lo menos de acuerdo con la tradición judeocristiana, ¿no?, de la humanidad. Y de pronto liberó un ámbito para que el ser humano desarrollara sus capacidades intelectuales, se masificó el desarrollo de las profesiones liberales, se generalizó el acceso a la ingeniería, la arquitectura, a todos los ámbitos en los que el trabajo intelectual sustituía al trabajo físico. Y ahora nos encontramos, tras la revolución digital, y particularmente al detectar cada vez más que dentro de todas las tecnologías que envuelven la revolución digital hay una que particularmente genera una sensación de incertidumbre, de ansiedad, de tensión, como es la inteligencia artificial, nos provoca una nueva frontera para la que ni tenemos propósito ni tenemos gobernanza. ¿Y por qué nos provoca esta inquietud? Y te dejo ahí el testigo para que continuemos la reflexión. Porque, en mi opinión, por primera vez en la historia, el ser humano ha generado una tecnología que le disputa la capacidad potencial de pensar. Y además de pensar mejor que el ser humano. Lleva 70 años desarrollándose bajo la idea de replicar la capacidad de pensar sin las imperfecciones que el ser humano puede experimentar cuando piensa. Por la incertidumbre, por la duda, por la ansiedad, por determinados factores limitativos de su capacidad de pensar. Y pierde, por tanto, el ser humano esa hegemonía que ha tenido sobre el trabajo intelectual. Y esa es una frontera que no formaba parte de la mirada con la que nos hemos venido relacionando con la técnica desde el origen de los tiempos. Y que probablemente ahora nos provoca un abismo, un vértigo, que es lo que está generando esa tensión que percibimos de que está surgiendo una otredad, alguien que se está empezando a parecer en la parte más identitariamente humana demasiado a nosotros. Si te acuerdas, ayer hablábamos un poco de este interregno, ¿no? Y hay dos ejes
que los dos son muy interesantes y al mismo tiempo dan un cierto verte, un cierto miedo. O sigui, t'acuerdes ahir vam sopar junts i vam estar parlant una bona estona. Si te acuerdas, ayer establecíamos una idea que Benedetti escribe mucho mejor de lo que yo la voy a expresar, que era esta idea de hay un mundo que se acaba y un mundo que surge. Pero en el ínterin pues nacen monstruos. Y ahora estamos en esa fase. Lo que planteas efectivamente es así, no hay en el contrato previsto de desarrollo tecnológico no previmos este escenario. Y eso nos está llevando a una sensación doble, primer eje de no somos capaces de controlar aquello que hemos generado. Y la segunda, existe la percepción, sobre todo en determinadas capas y estratos sociales, de que eso lleva a la consagración de una élite que sí es capaz de descifrar el arcano que está sumido ahí en esa estructura y que por tanto va a tener una cierta capacidad de entender mejor el mundo de aquí 50 años. La idea del analfabeto digital se extiende en otros derroteros en los que las diferencias sociales van a ser probablemente enormes. Y eso genera una sensación de indefensión y de una cierta desafección de lo que sucede. Somos un sujeto pasivo de aquello que otros generan. Este es un dibujo que aparece sobre todo con tú y yo, que hablamos mucho con gente joven, te transmiten, ¿no?, esta idea de... Muchas gracias. Y después hay otro eje que en tu oficio y en el mío, gracias, me preocupa, y es cómo la ciencia se ve constreñida o se ve manejada, se ve como limitada por el propio avance tecnológico. Te pongo un ejemplo de hace nada. En el Hospital Clínic, que es un hospital de la Universidad de Barcelona, le preguntábamos a un paciente de un tumor en la parte de abajo del occipital, le preguntaban si prefería que le operara un neurocirujano con un neuronavegador o un robot. El robot se llama Leonardo, que también es un nombre ya... Sí, le hemos puesto nombre al robot. Ese, si quieres, abrimos otra carpeta con eso. Le preguntaban qué prefería. ¿Qué crees que respondió? Y un robot. El robot, Leonardo, claro. Porque el margen de error en la incisión y en la intervención es prácticamente nula. Por tanto, hay un mecanismo ahí, primero, de indefensión global, que en la que tú te refieres y que efectivamente no estaba en el contrato previsto. Claro, si tiramos de la cuerda de tu argumento, que es así, y la equiparamos con la revolución industrial, en la que efectivamente perdimos trabajo físico, la derivada en primer orden, estamos perdiendo trabajo intelectual. De hecho, paréntesis, quizás que la inteligencia natural también escasea, pero vamos a dejarlo así. Pero existe entonces un mecanismo de balance que hace que este buen señor decida la seguridad que le confiere un robot que le va a operar su cerebro en frente a un neurocirujano. Por tanto, quizá, José María, és que això ja no ho podem parar, I potser la pregunta serà, bueno, com dèiem ahir, no? I ara què fem, no? Com ho gestionem? ¿Qué ponemos encima de la mesa que permita recuperar eso de la frase que tú planteabas, ¿no?, de una humanidad aumentada? Bueno, es complicado afrontar un esfuerzo de aumentar la humanidad si la humanidad y la experiencia del humano va a estar cada vez más marcada por la desigualdad. La revolución industrial liberó una prosperidad extraordinaria, pero al mismo tiempo generó una desigualdad como nunca se había vivido antes. Y tardamos un siglo en llevar a cabo un pacto
un acuerdo, un consenso que consiguió balancear el peso del capital y el peso del trabajo. De manera que la construcción del Estado social y democrático de derecho, del Estado del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, es la consecuencia de 100 años de lucha sindical, de revoluciones, de concienciación de clase y también de sentido de la compasión por parte de las élites, de entender que la experiencia de la comunidad requería ajustes, equilibrios de igualdad. ¿Alrededor de qué? Alrededor de lo que fue la aparición de esa posibilidad de que el trabajo intelectual fuera hegemonizado por el ser humano, liberase un ámbito de clases medias universales que actuaran como punto de equilibrio a través de un ascensor social que garantizaba la educación, la sanidad y que permitían una experiencia inclusiva de la igualdad y de la libertad para todos. Esa realidad se rompe porque el capitalismo industrial ha desaparecido y porque el capitalismo ya no es capital y trabajo, sino que es algoritmos y datos. Y el capital es un capital algorítmico. Quien es propietario del algoritmo es propietario del modelo de negocio que soporta la prosperidad. Y quien gestiona los datos a través de un modelo que ya no es la empresa, sino la plataforma, y todas las empresas tienden a plataformizarse y a empoderarse en el control de los datos, desplaza al valor del trabajo humano del peso que tiene el trabajo específico de gestionar la información y transformarla en conocimiento mediante algoritmos. La desigualdad que eso está generando es incremental. Y prueba de ello es que el peso que el trabajo humano tiene en el PIB de las economías automatizadas del planeta es cada vez menor desde hace 10 años. Esa desigualdad requiere una nueva política y una nueva gobernanza. Por lo tanto, tenemos un problema gordísimo cuando decías ahora mismo, esto es imparable. Es imparable esta realidad, la realidad de la desigualdad. Y es algo que no percibimos, pero que palpamos, porque lo que está tensionando las sociedades democráticas es la percepción cada vez más generalizada de la desigualdad. Y a diferencia de otros momentos históricos, la desigualdad no libera el deseo de mirar hacia el futuro, y con eso voy a la segunda pregunta y termino, porque proyectando nuestra mirada hacia el futuro y confiando esperanzadamente en que el futuro resolverá los conflictos. No, porque como quien lo está padeciendo es la clase media y la sensación de desigualdad es la pérdida de estatus, no mira hacia el futuro, sino mira hacia el pasado. Y de pronto no es el progreso, la esperanza, sino es la nostalgia. Y eso explica por qué el populismo es de extrema derecha. Y por qué en estos momentos la desigualdad no alimenta al conflicto de clases sobre la base histórica de la desigualdad basada en que el trabajo no recibía lo que merecía, sino que de pronto se está produciendo el efecto contrario. Leía este verano los diarios de un pensador, Carl Schmitt, peligrosísimo intelectualmente, porque es el padre de todos los populismos, pero decía que el pasado nunca está cerrado. I és el que estamos viviendo. Sí, sí. Però fixa't que planteges dos coses que a mi em semblen especialment molt interessants, perquè la pròpia conversa ens porta d'una forma quasi natural a incorporar tecnologia i impacte social. La qual cosa defineix el discurs amb un altre element, perquè efectivament l'única sortida que té l'escenari que estàvem dibuixant és el que prové d'intentar donar un sentit social al que ens està succeint. I aquí entrem en un altre debat que pot ser molt interessant, que és el debat que hi ha entre jo i el grup al que pertanyo, jo com a individu que s'ha de reconèixer com a tal i per tant la unicitat que jo represento,
i en relació a l'impacte que té en el col·lectiu en el qual m'identifico. Dic això perquè l'alcalde feia referències a ciutat, a moviment social, i efectivament, per tant ja tenim una porta a la que hauríem d'acostar-nos, que és la manera de sortir de l'atzucac que la tecnologia ens està llançant i desigualtat prové d'una mirada social sobre el problema. Per tant, tornem a la mirada humana. Bé, i hem marcat un gol. Perfecte. Ara anem a la segona qüestió, que és si acceptes la desigualtat com un paràmetre real, i estic d'acord amb tu, això ens porta a un debat molt interessant, i és trencada la dinàmica de classe que tu i jo vam estudiar quan estudiàvem marxisme. Quin és el nou debat de classe? Quin és el nou espectre en el que ens defineix com és la progressió d'un individu respecte a la societat, i per utilitzar les posicions marxistes clàssiques, com rendibilitzo el treball i com m'incorporo a la riquesa. Això amb la gent jove, que insisteixo, que jo tinc la gran fortuna de cada dia, clar, vull que siguin conscients tots vostès que jo cada dia treballo amb gent de 17 i 18 anys. Clar, això és una meravella. Això és el millor regal que jo tinc a la meva feina. Però clar, la percepció que ells tenen és una percepció no basada en aquesta idea del futur ho arreglarà, no. Ho donen, hi ha una espècie de barreja entre una certa desesperança, un cert desencís, i al mateix temps com una sensació de que els seus desitjos també són drets. Aleshores, com els hi expliquem? És a dir, què els hi expliquem, què els hi oferim perquè el seu bagatge personal i social s'incrementi una vegada perduda la lluita de classes, i que ja està en dubte quins són els ascensors socials, sobretot en el nostre entorn de país ric. I l'última consideració que de tant hi penso, precisament perquè, insisteixo, el professor Lassalle i jo vivim amb gent jove. Estàs segurs que l'actual generació viu millor que els seus pares? Estem del tots convençuts que els hi hem ofert un mecanisme en el qual estem garantint que la gent jove viu i viurà millor que els seus pares? Perquè aquest és el mecanisme de progrés que sempre hem consagrat, La història de la humanitat es basa en aquest progrés. Avui el rector Tugores, en un altre acte, parlava de la cursa a relleus. I si una cosa la humanitat ha après a fer bé és la cursa a relleus per anar progressant en un sentit, no sempre el correcte i no sempre l'adequat, però cursa a relleus. Estem, com Plató, moralment segurs que la gent jove d'avui té unes condicions vitals millors que les dels seus pares? Perquè la resposta a aquesta pregunta, evidentment, no és senzilla ni simple. Però, si quieres, te la regalo. No, claro, no, me la regalas y es un regalo envenenado. Sabía que lo percibirías. Porque, claro, esto vuelve a reforzar aún más el problema de la desigualdad al que vamos, ¿no? Es decir, la desigualdad solo se puede resolver en términos sociales, porque la desigualdad lo que afecta directamente es precisamente a la capacidad con la que los seres humanos nos vemos semejantes, al percibir que uno es más que otro, y sobre todo en términos de algo tangible como es la renta. Pero no solamente la renta, sino asociada a la renta otra serie de cualitativos en el mundo valorativo de la persona que hace que su subjetividad se empequeñezca frente a la de otros. Y es verdad que en estos momentos los dos sectores socialmente más vulnerables en el ámbito de nuestras sociedades, insisto, cada vez más automatizadas, son por un lado la clase media y por otro lado los jóvenes.
Y es curioso que ambos grupos sociales se ven expuestos al populismo. Y a populismos en los que, de un modo u otro, en las clases medias opera la nostalgia del pasado y de la prosperidad que permitió el escalado social, y por tanto la complicidad con una democracia que hacía posible esa manera de escalar y progresar conforme a unos valores que conformaban una ética pública, que uno la seguía y lograba el desenlace de una prosperidad material y una mejora de progreso moral, personal, familiar. Pero por otro lado, los jóvenes perciben la cancelación del futuro, que es el gran activo que como personas tienen. Y se lo estamos A pesar de que truncando. no lo sepan. No. Que es una contradicción curiosa, ¿eh? Totalmente, que nos ha afectado a todos. A todos. Todos lo hemos vivido y sabemos lo que eso significa. Pero en el fondo también teníamos la capacidad para aplazar el tiempo porque intuitivamente sabíamos que había mucho tiempo por delante. Y que algo iba a suceder, efectivamente. Y este es el argumento, digamos, que me incomoda, ¿no? De esa edición. ¿Estamos seguros de que esta gente joven realmente tiene los condicionantes que tú y yo teníamos? Y esa es una cuestión que nadie resuelve. Pero nadie resuelve porque realmente les estamos cancelando el futuro. Sí. Y les estamos cancelando el futuro, y ahí volvemos otra vez a la técnica. Porque estamos desarrollando una criatura tecnológica extraordinaria, que es la inteligencia artificial, que de igual manera arrebata a los profesionales liberales y a las clases medias la hegemonía que ejercían sobre el trabajo intelectual, arrebata a los hijos de esas clases medias y al resto de la sociedad la posibilidad de hegemonizar ese trabajo intelectual. Y en el caso de los hijos de las clases medias, se produce una desigualdad añadida sobre los que no provienen de la clase media, porque la renta de las clases medias se está consumiendo en forma de legado en los hijos, que les estás generando la ficción de que es clase media porque tiene un estatus diferente de quienes no provienen de la clase media. Por eso los debates sobre la propiedad inmobiliaria tan brutales que vivimos con los alquileres, porque evidentemente se está tocando el ADN más sensible de la percepción material de que alguien está en la clase media y transmite algo a sus hijos. Pero en el ámbito de la inteligencia artificial, el problema que estamos generando es que en relación concreta a los jóvenes les estamos dando una oferta educativa, y esto ya nos afecta a nosotros de manera abierta, donde no aportamos valor añadido para la relación que van a tener con la inteligencia artificial. Porque la hiperespecialización del conocimiento es convertirles en carne de cañón para la inteligencia artificial. Sí, no dejan de ser súbditos de una construcción que no conocen. Y sin capacidad para empoderarse críticamente sobre su con gestión. ella. Sí. Porque la esperanza formativa de alguien en relación con la inteligencia artificial, a cualquier nivel, es que yo aporte un valor añadido superior a lo que la inteligencia artificial ya me da. Y ese dato es el dato que estamos obviando en nuestra relación con la inteligencia artificial. Sí, sí. Y además estamos obviando los mecanismos de control y de metacontrol, ¿eh? Es decir, hablabas hace un rato del control del dato y del análisis del dato, y efectivamente, es decir, que solo hay que asistir a publicaciones de la física más aplicada, la física de partículas, para aterrorizarse, si esa es la expresión, porque todos nuestros mecanismos de actuación como individuos están perfectamente parametrizados. Somos pequeñitas máquinas que ofrecen información que se ajustan a modelos que no son verdad, pero sí son útiles. Aquello del objeto modelo de toda la vida. Pero
si vamos un poquito atrás en la conversación, de acuerdo, tenemos una puerta de salida que es el debate social. Apuntas otra segunda puerta de salida que es, por llamarlo de términos muy clásicos, ¿no? La manera de proteger a la gente joven sería la cultura y la instrucción y la educación. Y eso, como tú y yo sabemos, también está en crisis. No sé si ayer te lo comenté cenando, però l'altre dia vaig conèixer una dada que em va deixar molt copsat en una reunió a Mèxic. Hi ha més alumnes matriculats a plataformes de formació digitalitzada que amb tot el sistema mexicà d'universitats. No he querido comprar el dato aquí por no enfadarme, que es viernes, però, clar, estem intentant formar gent jove per dotar-los d'estris per poder fer front als reptes que hauran de gestionar amb un model que no s'adiu ni amb les expectatives, ni amb les necessitats, ni amb els objectius, ni amb les competències. Siempre me acuerdo de un estudiante al acabar un día en la clase, siempre lo cito porque es muy ilustrativo. ¿Sabes aquellos días que das una clase y sabes que has dado una buena clase? Sí, esa sensación que tenemos los profesores de hoy ha funcionado, ¿no? Que no sabes muy bien por qué, pero lo había preparado, me lo había estudiado, había planificado hasta el último detalle. Había incluso preparado en qué momento hacer la bromita para que se relajaran. Y al acabar la clase, uno de estos alumnos repetidores que siempre tenemos, se acercó y me dijo: oye, muchas gracias, lo he entendido. Llevaba mucho tiempo en este tema que es muy complicado. ¿No lo tienes en vídeo? Y yo, que estaba muy orgulloso de mí mismo porque me había dedicado 4 horas a preparar una clase y he quedado 1000 veces, entendí perfectamente en aquel momento en que entre él y yo existía una distancia conceptual, no tecnológica, y conceptual enorme. Claro, nuestra estructura de formación nos está dando a la gente ya mayor la responsabilidad de transmitir un escudo protector a base de cultura y conocimiento y educación e instrucción para hacer frente a un reto que nosotros no conocemos. Bajo la premisa de que vamos a ser capaces de hacerlo. Pero esto es un edificio que tiene grietas por todas partes. Y quizá una de las segundas puertas que podamos abrir es no solamente abrir la cultura y el conocimiento, que es obvio, pero sí hacerlo desde otra perspectiva, sí hacerlo desde otra atalaya, sí hacerlo desde otro rellano, porque es evidente que hacerlo desde lo que estamos haciendo, lo que estamos generando, es una crisis enorme. La gent jove no entén res. L'expressió és molt exagerada i molt genèrica, però a la gent jove li costa tenir els paràmetres que expliquen com funciona el món. Y esto tiene siempre un componente, los psicólogos llaman eso externalismo. Sí, l'externalisme és aquesta tendència que tenim que quan passa alguna cosa que no acaba d'anar bé, la culpa és dels altres. També hi ha qui funciona de forma internalista, no ho sabré fer, sóc incapaç, no sóc capaç, sí, no em surt bé, jo no en sé, sí? Segur que tots vostès coneixen algú d'aquesta persona, quan alguna cosa s'ha de fer sempre allò de jo no sóc capaç, jo no sóc l'indicat, jo no sabré, però sempre n'hi ha algú que és la culpa és dels altres, jo. I tenen una tendència externalista muy marcada. Bueno, fíjate, un ejemplo muy menor que la gente que trabaja conmigo lo sabe, se lo explico siempre. Yo en clase siempre les hablo de usted, ellos a mí de tú. Okay. Bueno, pues son los tiempos en los que estamos instalados, y ese usted me permite retomar una reflexión
y no sé si ya vamos como vamos de tiempo. Vamos bien. Que es el siguiente. Hemos generado una revolución tecnológica tan potente que estamos cambiando completamente nuestra manera de estar en el mundo. De estar en el mundo. Por primera vez en la historia hemos generado un mundo alternativo, que puede ser el refugio de todos nuestros deseos, incluso de la elaboración de una identidad virtual, que en la medida en que la tecnología se hace cada vez más inmersiva, permite levantar un sueño utópico muy individual de deslocalizarme para ser otro en otro entorno. Esto nunca antes había pasado en la historia. Además, una parte muy importante del ámbito de la generación de la riqueza, de la prosperidad, del desarrollo del trabajo, migra a ese mundo. La empresa va transformándose en plataforma para poder operar en ese mundo. Ese mundo, además, tiene un ámbito de materias primas, de recursos, que fundamentan esa prosperidad, pero que son datos que extractivamente nacen de nuestras interacciones en ese mundo. Y por tanto estamos generando herramientas para ir desplazando la realidad que habitamos matéricamente como cuerpos a otro mundo, despolitizado, privatizado, y donde la gestión de esa materia prima que está haciendo posible en un proceso de expansión inevitable, porque ya hay 6.000 millones de personas con un teléfono móvil que están generando datos, y hay 75.000 millones de dispositivos sensorizados que generan datos, estamos haciendo que toda esa información necesite un poder que actúe sobre ella, se transforme en conocimiento para generar nuevas herramientas que hagan que ese mundo siga creciendo. Y ese poder está en manos de plataformas y está en manos de la gestión de los algoritmos. Claro, esto nunca antes había pasado. Nunca antes había pasado. Y nunca antes todos esos ámbitos de inteligencia colectiva institucionalizada, el más alto el Estado, el más bajo iba a decir la universidad, que nos permitían gestionar la inteligencia humana para operar en la realidad, están migrando a ese otro mundo. Y claro, ese proceso de transición en la migración está generando desigualdad, está generando conflictos geopolíticos alrededor, bueno, de las materias primas críticas o de las tierras raras que hacen posible, en fin. Entonces, todos esos cambios requieren un debate social, requieren salvaguardar la igualdad estructuralmente organizada de la sociedad, requieren políticas, pero las herramientas que hay para que esa transición crítica tenga una gobernanza son tan pequeñas que nos vemos atrapados en la sensación de que hay como una especie de supradestino, ¿no? El destino griego llevándonos y arrastrándonos hacia algo en lo que la libertad humana, para poder intervenir, es cada vez más reducida. Y ese yo creo que es el gran debate y el gran reto que tenemos por delante, ¿no? Y que requeriría, por ejemplo, un cambio profundo en el modelo educativo. Es decir, yo creo que si el ser humano puede aportar valor a la inteligencia artificial, es renunciando al conocimiento, haciendo que la universidad nos dé sabiduría. Es un cambio aristotélico del paradigma. Es decir, no necesitamos gente que conozca más de una especialidad. Necesitamos gente más sabia. Y para ser más sabios necesitamos aproximarnos mejor a la vida para entender la complejidad de la vida. No en su utilidad, que para eso ya estaba la maximización del conocimiento especializado que proporcionaba la formación en una profesión,
sino en recuperar la importancia de lo que representa, entender que para ser sabios has de entender la vida. Y eso implica un cambio en el modelo de pensar que lo verdaderamente prioritario es la educación infantil. Es enseñar a los niños los principios con los que entender la vida. Pero significa que tú y yo tenemos que estar, y tú todavía más porque eres rector, a la cola de la prioridad, porque la prioridad está en la educación infantil, está en quien va a educar a nuestros hijos. Pero no porque nos educa a los hijos porque les hemos colocado ahí para nosotros poder dedicarnos profesionalmente a seguir en el mundo antiguo, entre comillas, de la competitividad utilitaria que va a ser masacrada por la inteligencia artificial, sino a darles las herramientas para poder realmente empoderarse sobre la inteligencia artificial, porque van a poder acceder a esa capa superior de una sabiduría que es lo que la máquina no va a tener, que es el valor de equivocarse, que es el valor del aprendizaje, que es el valor, como decía antes Antonio con toda razón, de no sustituir el amor por un emoticón, por no sustituir la conversación por un bot con el que hablar o por un vídeo que me sustituya la explicación que doy. Ese yo creo que es el gran reto que tenemos por delante, porque en él está la clave de nuestra supervivencia como especie, no siendo sustituidas por las máquinas. Però fíjate que és molt maco, però ho és francament molt maco, perquè en el fons, pels que hem tingut un aprenentatge molt escolàstic, molt clàssic, és tornar a l'argument primigeni. Totalmente. I per tant, si tornem al límit... Deia Montesquieu, si al cabo de 20 años estoy diciendo lo mismo que hace 20 años, que durante 20 años está equivocado. És dir, si tornem a l'origen de l'argument, que comparteixo, clar, és un missatge molt potent a les classes polítiques. Jo sempre ho explico, ahir també ho deia, sota el meu despatx hi ha la foto del Claudio Moyano. Claudio Moyano és l'únic ministre d'Educació que ha fet una llei d'educació en aquest país que ha sobreviscut a quasi a 7 o 8 governs. Això ara seria impensable. Què vol dir això? Doncs que recollint aquest testimoni tornem a l'origen, tornem al principi, i el debat es podria obrir sobre la crisi de les humanitats, la pèrdua del paper rellevant de les humanitats, l'esmicolament de la cultura com un valor en alça. Ser culte, en el sentit literal de ser culte, està mal vist. Hem etiquetat la legitimitat del ignorant. Li donem el mateix pes a qui no sap que a qui sap, i no reconeixem amb l'altre les propietats que l'otorga el coneixement. I, per tant, la crisi de la construcció social està en la pèrdua des de la base, en què, com deia el Francesc Padrós no fa massa, de no haver ensenyat a la gent a acostar-se a l'art, a la cultura, a les humanitats, en definitiva, a la veritat i a la bellesa. Però obres una tercera porta, és la infància. Tenim un tercer recurs. 1, debat social, 2, educació, cultura, 3, infantesa. Clar, abrir esta puerta, José María, es complicadísimo. Han pasado prácticamente 90 años para acabar reconociendo que Freud, en las primeras tópicas freudianas, tenía toda la razón del mundo i que oblidar de sobte, de tot dret, la rellevància de la infantesa amb el desenvolupament de cada individu és un error greu. Pero claro, ¿cómo les planteamos esto de nuevo a la clase política? Bueno, eso es los temas. Sin paracetamol. No, pero no, esto es... Y sin whisky. Sí, sí. Bueno. Porque claro, volvemos a los principios esenciales de la educación y la formación de una estructura social basada en el conocimiento y en la educación.
y por lo que entiendo eres padre de niñas aún pequeñas, visita una AMPA e intenta recuperar el prestigi de la professió de mestre. Intenta blindar-los respecte... Que entenc que la teva proposta té un punt de provocació que em sembla molt honest. Perquè, efectivament, si al final el debat entre individu i tecnologia ens porta a la certesa que estem perdent aquesta competició i que els mecanismes de factors de protecció es venen vinculats amb l'educació i hi ha un valor en si mateix de les humanitats com a contingut, doncs haurem de començar a considerar diferent el rol de qui ho transmet. Li haurem col·lectivament de demanar-li molt més compromís i ser més exigents. Potser, calla, que no sigui que ens hem equivocat de camí amb algun replà de l'escala i ens hem anat pel camí de la facilitat on construïm ciutadans. Es que nunca como ahora hace falta la valentía en política. Nunca como ahora. En todos los ámbitos de responsabilidad hay que ser valientes para afrontar la incertidumbre. Fíjate cómo pero sin ser temerarios. Como está Ander Errasti por ahí, que siempre me acuerda una frase de su maestro, y que me la citó a mí Daniel Innerarity, me decía, mal están las cosas cuando tienen que consultar a un filósofo. Pues estamos aquí. Claro. O sea, mal están las cosas cuando al final volvemos al principio donde surge todo, que es la educación formal, la básica, teniendo una capacidad potente como estructura social de dotar de recursos a los niños para que edifiquen una estructura cognitiva resiliente y crítica ante lo que ven y ante lo que reciben. Esto, en estos momentos... No es viable, claro. No es viable salvo que afrontáramos... Ni a corto plazo. No. Sí, en el terreno individual, afrontando los padres una supliencia al modelo con sus déficits que genera nueva desigualdad. Claro, porque vas a encontrarte con unas capas digamos mucho más concienciadas, con ciudadanos y ciudadanas con otra... La gente familiarizada con el libro, efectivamente, que tiene en su casa miles de libros, sí. Que tiene en su casa la estructura de la verdadera, entre comillas, clase media, que es el acceso a la cultura y la capacidad para que la cultura opere críticamente, como pues escuchando música clásica, sabiendo quién es Bach, asomándoles a la posibilidad de frecuentar los museos, es decir, generando una cultura abierta, una sensibilidad que le empodera en la gestión de los riesgos de la vida. Entre otras, comprendiendo que el conocimiento hiperespecializado y profesional no es suficiente. Y en la suplencia de ese no es suficiente estamos generando la mayor de las desigualdades, que además es silenciosa. Sí. Que además es silenciosa y que además, ojo, lo digo también así abiertamente, no puede plantear un reproche social. Aquí no hay reproche social en esa desigualdad. Porque ante quién lo ejerces, ante quién lo ejerces, ante quién esgrimes esta historia. Mira, hay un hecho que a mí me deja desolado y supongo que a ti te pasa exactamente igual, ¿no? Cuando a tus estudiantes les preguntas, bueno, ¿qué has leído este verano? Y la respuesta es, no me gusta leer. Entonces, claro, yo me quedo aterrado, pienso, ¿cómo dimonis puc entendre que un universitari que ha escollit estar aquí, en el que de tots nosaltres li estem pagant la festa? Parèntesi, perquè aquesta és l'altra. Et diu, sense cap tipus de conseqüència, ni rubor, ni posar-se vermell. No, és que a mi no m'agrada llegir. És com anar a la pedrera del Barça y dir, no, es que a mí no me agrada jugar a fútbol. Y esto es aterrador, insisto, porque si hay un punto ahí que no sé muy bien cómo gestionar, porque yo no sé a ti si te pasa, pero a mí yo me siento responsable. Es decir, durante 30 años de mi vida yo me he dedicado a educar.
Por tanto, lo que está sucediendo no es independiente de mí. Claro. Entonces, hago una especie de introspección y digo, ¿dónde me equivoqué? Y no encuentro el error. ¿Sabes cuando los contables revisaban a mano las cuentas para cerrar el libro de balance? Porque faltaba... Pero el problema es que este es un balance colectivo. Claro, no, lo sé, pero no me quiero aislar. Claro. O sea, no quiero ponerme de perfil en el sentido de no, jo he fet tot el que s'havia de fer i no és cosa meva. Pero es que hemos introducido una variable en la ecuación que estábamos gestionando que ha alterado toda la relación dentro de esa ecuación. Porque la revolución digital ha generado, como decía hace un momento, la posibilidad de un mundo alternativo que antes no existía. Pero es más, hemos desarrollado una relación con la tecnología en contacto con unos soportes técnicos que nos han hecho perder, entre otras cosas, la capacidad para atender lo que no estaba fuera de la pantalla. Y han ido generando una lógica de absorción de nuestras capacidades que hacen que el ser humano esté desatendiendo algo que es fundamental a la hora de pensar. Y es que pensamos en el mundo y gracias a que tenemos una corporeidad que nos da una permanente consciencia de límites. La tridimensionalidad es educar a nuestro pensamiento como la propia vida con su temporalidad y su finitud, a que hay que pensar dentro de un marco de incertidumbres angustiosas que, como lo corpóreo, te hacen que lo que piensas tiene una fuerza creativa que está vinculada a la propia supervivencia del sujeto. Y eso la pantalla no te lo proporciona. Porque la pantalla lo que te está haciendo es, y insisto, que la pantalla es un elemento necesario, pero no sustitutorio. Y el problema es que en un determinado momento nos hemos lanzado a tumba abierta a la sustitución. Y no nos damos cuenta que la pantalla nos confronta con nuestra mente. Pero la mente es ilimitada. Y la mente, para que no se desparrame, necesita la limitación que lo corpóreo aporta. Y esa es la realidad que la educación infantil, yendo a los principios, le da una plasticidad en el momento de la neuroplasticidad cerebral que permite al ser humano apropiarse de sí mismo para apropiarse de todo aquello con lo que va a gestionar el uso de su inteligencia. Sí. Y ese es el déficit que tenemos institucional en la educación. Si aterrizamos en mecanismos cerebrales ya nos complicamos la vida tú y yo y seguramente estos señores quieren ese fin de semana. Pero bueno, en fin, perdón. A pesar de que, que en el fondo, fíjate, es que la situación es tan interesante, lo digo por lanzar otra arista. Pero creo que ya nos están... Ya sabía yo que acabaríamos así. La conversación es muy interesante, pero hay que ir acabando. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a todos los brazos amigos, sobre todo los de esta mesa que me han ayudado. Espero no tener más sorpresas. No estoy embarazada, que yo sepa, aunque no hagan zapping, que nunca se sabe. Y ahora vamos a empezar con el turno de preguntas. Antes de comenzar con el turno de preguntas, sí que me gustaría hacer una pregunta generalizada. En esta ponencia, en este face-to-face, han comentado que se dio el caso de un paciente que tuvo que elegir entre un robot que lo operara, un Leonardo, y un médico. De los aquí presentes, ¿cuántos hubieran escogido a Leonardo? Que levanten la mano. Pues casi creo que gana más el médico, pero de unido la cantidad de personas que elegirían a Leonardo. Yo creo que esto también nos hace reflexionar de todo lo que en esta charla han estado comentando nuestros ponentes. Y ahora pregunten ustedes, ya saben, levantan la mano, nuestras azafatas les acercan el micrófono. ¿Quién es el primero o la primera en preguntar? ¿Quién se anima? Mira, aquí tenemos a nuestra derecha el primero. Preséntese un poquito para que ellos, aquí lo conocemos, pero nuestros ponentes no. Gràcies. Espero que estiguis bé. Bona tarda, senyor Olmo, senyor Lasalle, professors. Què ha de tindre el professor de... Jo soc Marcel Amat, autònom, comerciant d'aquí de Cornellà. Què ha de tindre el professor del segle XXI? Una pregunta. Dos, molts d'aquí sou llicenciats, som llicenciats, alguns màsters segurament.
ha baixat molt la rendibilitat dels màsters, de les llicenciatures d'IES, de SADE, de tot arreu, de la UB, desgraciadament. Com veieu els cicles formatius com una opció viable? I la tercera, contesteu les que pugueu o una, em sembla bé, el tema del mòbil a les aules, veig la joventut, estic molt apartat ja de la universitat, segrestat per les pantalles. Gràcies. Bueno, respecto de lo último, yo estoy totalmente a favor de que las pantallas desaparezcan de las aulas, especialmente en las etapas más tempranas de la formación. Ya entre adultos es mucho más complejo, pero yo, por ejemplo, mis hijas estudian en la escuela italiana y los italianos lo tienen claro, no permiten el teléfono ni las pantallas dentro de las aulas. Y en la universidad, pues yo en la medida de lo posible a los alumnos les aconsejo que no utilicen las pantallas. Yo recurro a la pizarra deliberadamente, o sea, soy de pizarra y me encanta pensar en contacto con la pizarra. Y respecto a los grados, creo que lo más interesante en términos formativos iba a sugerir que la gente se doctorara, que se enfrentara al esfuerzo del doctorado, con lo que representa de asomarse a un proceso de creatividad donde uno tiene que ser capaz de escribir algo relativamente novedoso, que no sea estrictamente tú has dirigido tesis doctorales, yo también he dirigido tesis, no hay cosa más maravillosa que ver, por lo menos en mi experiencia académica, ver cómo alguien hace una tesis doctoral, con todas sus angustias, con todos sus procesos de aprendizaje, con todas sus seguridades que luego se transforman en inseguridades, su deseo de tirar la toalla tantas veces que hay que estar realmente animándoles. Es decir, es un proceso de una complejidad agónica que es lo que se necesita para, de alguna manera, acceder al conocimiento, no? Sí. Per acabar-te de completar, començo pel final, efectivament. No és que les llicenciatures, ara se'n diuen graus, no és que els graus estiguin minusvalorats o davallats, no. Les últimes dades oficials a l'estat espanyol mostren que disposar d'un graduat universitari suposa a mig termini tenir uns ingressos econòmics de forma laboral superiors a un 50%. Per tant, aquest mantra de els graus universitaris, oblidin-se, segueix sent un mecanisme de desenvolupament. Segona, però efectivament nosaltres tenim com a repte posar en valor la formació professional d'alt nivell. És a dir, això que el professor La Salle comentava abans entre el saber i el coneixement, si em permeten afegim un tercer que és el saber fer. D'acord? Per tant, aquest saber fer sí que a vegades està devaluat i costa molt que transversalment otorguem a la formació professional aquesta categoria, aquest rang d'educació superior. De fet, tant amb el Ministeri, amb l'actual ministre d'Universitats, com amb la Generalitat de Catalunya, recentment i ara amb el nou govern, estem treballant en un mecanisme perquè la societat entengui que la formació universitària i la formació d'un cicle superior de grau són exactament iguals en termes estructurals, perquè encara tenim aquest estereotip. I pel que fa al tema dels telèfons, jo exactament igual que el professor La Salle, jo he fet com la conversa que teníem. Vam anar evolucionant, incorporant la tecnologia a l'educació, com el que té un serrampió, de forma sobtada i abrupta. La vam anar incorporant perquè tots ens deixàvem seduir pels cants de sirena d'una tecnologia que semblava que havia de facilitar els mecanismes de comprensió i d'incorporació de coneixement, i quan els professionals d'això, no els firaires, els professionals d'això, varen veure que manllevava i comprometia les competències dels nostres alumnes, hem anat a recuperar aquells mecanismes que incideixen realment en la producció de coneixement. Per tant, quan la doctora Salle diu no, exactament igual. Els meus estudiants saben perfectament que a classe no tenen el telèfon sobre de la taula, que si l'usen és perquè jo els dic que l'usin, perquè utilitzem un recurs tecnològic que va bé per resoldre no sé què,
I jo segueixo sortint amb la mà atacada de guix d'una pissarra que m'enganyen sempre dient que no genera pols perquè és molt modern, però és mentida, segueix generant pols i quedes com un Pare Noel al Nadal, però és igual. Ara bé, el debat profund és el que el doctor Lassalle plantejava de evitem els mòbils a les edats molt tempranes. Però deixi'm que li torni la pregunta, d'acord? Alguna cosa ens està passant quan són les pròpies famílies que demanen a la institució pública que reguli l'ús dels mòbils, amb la qual cosa la responsabilitat paterna es rellisca silenciosament cap a la institució pública demanant-li a la institució pública que faci allò que la responsabilitat paterna no és capaç de fer. I això també deixem una carpeta oberta perquè seria un altre tema de conversa que ho faig amb to provocador. Tenim més preguntes? Aquí? Hola, bona tarda, senyor Lassalle i senyor Olmos. Moltes gràcies, molt interessant el que plantejàveu. Nosaltres ens dediquem a fer saxos electrònics, és això que tenim aquí a sobre, i creiem que el futur de l'aprenentatge musical, en el nostre cas, passa per la tecnologia i passa per empoderar els nens petits, i és una mica la visió que tenim, a que facin servir la tecnologia precisament de forma gamificada per canviar aquest paradigma que tenim d'anar al conservatori, que t'expliquin coses que no entens amb 4 anys, que tinguis que aprendre harmonia i no t'ho passis bé i acabis, no tinc les dades, però probablement el 80-90% dels nens que comencen al conservatori acaben no tocant l'instrument. Se'm planteja constantment si anem pel bon camí, perquè nosaltres estem creant una aplicació gamificada que pots fer servir amb el mòbil, que tothom podrà fer servir i farà que, o crec, vull pensar que ajudarà a crear més música, a enganxar-te a la cultura, a l'art, que crec que és el que ens pot ajudar com a espècie humana a seguir evolucionant. Què opineu? Creieu que anem per bon camí? M'agradaria saber què penseu. Sí, em sap greu, però no em deixaré seduir per la seva proposta i no m'acostaré en el seu replà de l'escala, perquè vostè m'ho planteja en termes de confrontació, un model o un altre. No, és un model i l'altre. Per què? Perquè l'educació, a mesura que hem anat aprenent més i som un país més desenvolupat i més ric en coneixement, i si fóssim realment una estructura social més democràtica, més igualitària, més sensible. El que el Daniel Innerarity una vegada es va escriure més humana amb si mateixa. El que faríem seria poder identificar quins són les competències i els perfils d'un estudiant que en el conservatori estarà com l'aigua, d'aquell que utilitzant un recurs diguem-ne més gamificat, més basat en recursos lúdics, pot reeixir i arribar a un camí semblant. Per què? Perquè el que importa no és el debat entre un model i l'altre. El que importa és que tots sabem que qui toca un instrument de música té una sèrie de competències adquirides que el farà un ciutadà i una ciutadana més lliure, mai estarà sol, s'acostarà a la bellesa i a la veritat, sabrà reconèixer el que és maco del que no ho és i sobretot tindrà un llenguatge incorporat que la immensa majoria no tenim. Per tant, no m'arrossegui en un fals debat. No és A o B, és A i B. I això com a consell. El que implica és que no pretengui dir-li a l'A que ha d'utilitzar B i no pretengui dir-li a B que ha d'utilitzar A. Navegui, voli, i en aquell part de la població en el que la seva proposta segur que l'ajudarà, funcionarà perfectament. José María?
Estoy muy de acuerdo. Creo que la complementariedad es la base, no la sustitución ni la anulación del otro. Mis hijas van al conservatorio. Están en cuarto ya de violín. ¡Qué envidia! Y la verdad es que creo que ha sido para ellas algo muy importante en su vida el esfuerzo que supone las clases individuales con su profesor de violín, con el sacrificio que les implica, la complejidad de entender cómo el profesor las motiva y de qué manera, y luego lo que representa trabajar en una chiqui orquesta y estar con el resto de los compañeros generando música en conjunto y luego evidentemente adquiriendo los conocimientos más técnicos de lenguaje musical o de coro, etc., ¿no? Entonces, creo que es muy importante preservar la autenticidad de esa formación, con lo que eso representa. Porque para podernos percibir auténticos en la experiencia del conocimiento, como decía el rector, en la experiencia de la belleza, de la verdad o de la libertad, es necesario sentir esa experiencia, porque el conocimiento se siente también. Y eso es lo que debemos ser capaces de potenciar y salvaguardar. Me sabe muy mal cortarles, pero vamos muy mal de tiempo. Tenemos una pregunta, es que piensen que aquí hay mucho comerciante y a las 5 abren las tiendas. Hola, bona tarda, soc Toni Jové, també tinc empresa i jo, més que una pregunta, és que em genero jo mateix aquests moments després d'aquestes reflexions que ha fet el senyor Olmos i el senyor Lasalle, qüestions, no? I les qüestions me les faig, tinc un fill de 16 anys que està ficat plenament amb la tecnologia, òbviament, i no ens estem tancant la porta a una visió diferent amb la qual la gent jove vulgui descobrir i aprendre d'una manera diferent? I em pregunto això i em pregunto, no estem en una societat protectora o proteccionista amb la qual els pares en primera instància protegeixen els fills, els estaments, la societat, els polítics, els governs protegeixen a la societat? No tindria potser que haver-hi un consell de savis que protegís el món, a la societat, perquè aquesta intel·ligència artificial estigués controlada, com tota la vida tot ha estat controlat pels pares, pels ajuntaments, pels governs, pels polítics? Al final ha d'haver-hi algú, no sé, algú, un consell de savis o de, com deien abans, de filòsofs, quan es pregunta un filòsof, potser aquests filòsofs són els que haurien d'assumir, són preguntes que em faig, no estic passant la pilota a ningú, assumir les responsabilitats d'on hem d'anar i a on anem i com volem que sigui aquesta intel·ligència artificial. Jo, a la pregunta de si escolleixo la màquina o el metge, jo escollia la màquina, però sempre que estigui supervisada pel metge. Buena respuesta. Lo siento, pero vamos muy mal de tiempo. ¿Qué respuesta le damos? És una mica desordenat tot plegat, no? Perquè és difícil, no? De tot això em permeto, vamos a tomar un hilo y lo remates. Potser hi ha un element que no ha sortit en la nostra conversa, és un element important, que és, potser sí, part del que ens està succeint és que hem generat una estructura hiperprotectora de la nostra gent jove, a la qual li estem manllevant l'experiència del fracàs. Una estructura que protegeix excessivament, el que pretén fonamentalment és evitar l'experiència del fracàs. La pregunta, per tant, seria: l'experiència del fracàs i la gestió del fracàs seria fonamental per evitar-nos aquesta espècie de fragilitat en la resiliència davant del futur? Els pares protegeixen realment excessivament els seus fills? Yo creo que la protección a los hijos nace desde el aprendizaje
del ensayo y el error, y por lo tanto de la apertura al fracaso. Toda nuestra civilización se ha sustentado precisamente en ensayar a partir de la curiosidad que te provoca tratar de entender el mundo y equivocarte, e ir generando unas capacidades en las que no solo la gamificación nos ayudan a enseñar, el juego nos ayuda, pero lo que nos ayuda sobre todo es el esfuerzo y la capacidad con la que aprendemos resilientemente a superar los fracasos. Y ahí es donde yo creo que es fundamental el desarrollo de la educación y no podemos renunciar a eso. Y con esto termino. Y el problema de una parte muy importante de todo el diseño de la inteligencia artificial y sobre todo los modelos de sistemas vinculados a ella es que se basan en el automatismo, en una superioridad basada en una inteligencia estadística. Confiamos más en el médico robotizado porque funciona automáticamente. Pero el riesgo de una improvisación que un cuadro clínico inesperado provoca durante una intervención de un cirujano, a lo mejor el cirujano con 30 años de experiencia tiene la capacidad para resolverla de manera imprevista, con reflejos que solo nacen de una experiencia contrastada por 30 años de fracaso donde muchas veces a alguien se le ha quedado muerto. Y la evitación del automatismo genera una superioridad creativa. Por eso jo me pondria en manos d'un médico. Hi ha un detall a tenir en compte, que és important que tothom de vostès recordi. El que ara coneixem com intel·ligència artificial no és una novetat. No és una novetat. Els algoritmes que generen respostes tenen més de 80 anys. Els coneixem des de fa molt de temps i sabem com operen. Són cadenes de probabilitats. El funcionament és molt senzill. A partir d'una llavor, el que fem és estudiar quin és el següent terme més probable. I per tant encadenem respostes, com deia molt bé el doctor Lasalle, que són cadenes probabilístiques. Això està molt estudiat, els coneixem molt bé, són models que venen de la matemàtica russa de fa molt de temps. Els algoritmes que s'estan utilitzant ara tenen 80 anys, simplement no teníem capacitat computacional. I ara la tenim. Si alguna vegada ho volen veure allò en directe i tocar-ho amb la punteta del dit, vagin a veure el Mare Nostrum. Per tant, el que tenim ara és l'efecte d'aquesta barreja entre models que coneixem i computació. Bé, doncs d'aquesta manera acomiadem aquesta conferència. José María Lasalle i Jon Guàrdia, ha estat un plaer tenir-vos aquí, amb sorpresa i tot. Ho sento perquè no tenim temps per més. Tornem d'aquí aproximadament un mes, l'11 d'octubre, en el mismo sitio y a la misma hora como la canción, pero con otro ponente. Alfonso Alcántara, motivador de profesionales y equipos, nos hablará evidentemente de inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y bueno, pues nos volvemos a ver. Que vaya muy bien.